Buenas noches. Qué bueno es estar juntos en esta oportunidad, exaltando la gloria del Señor, pero a la vez también su poder al sostenernos a nosotros, Como hemos cantado, ¿no? Que en Él nos hemos de refugiar, Él nos va a sostener. Así que realmente qué gracia de parte del Señor para con nosotros, Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a tener la lectura del 1 al 8 de este capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos así entonces la palabra del Señor, que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Oramos. Amado Padre, gracias queremos darte porque en esta noche tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Y Señor, gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos das el entendimiento para que podamos comprender tu palabra, pero también para que podamos aplicarla. Señor, queremos pedirte también que preserves a tu siervo de todo error, que a la vez también tu Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento, el entendimiento para que podamos comprender de manera correcta la Escritura. Te pedimos estas cosas, agradecidos estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hemos comenzado ya el capítulo 2, y como decíamos que Pablo estaba escribiendo esta carta por varias razones, ¿sí? Es una epístola en la cual no da grandes desarrollos doctrinales, da algunos puntos que sí son muy importantes en cuanto a la parte escatológica, pero da mucho énfasis en cuanto a la ética cristiana. Y particularmente en lo que, capítulo 1, lo que hemos observado es aquello en lo cual Pablo estaba orando y recordaba de estos hermanos. Y ahora también en el capítulo 2 va a hablar acerca de cómo Pablo procedió o estuvo en medio de ellos. Cómo fue que llegó el Evangelio a ellos y cuál fue el resultado de haber oído el Evangelio, ¿sí? Entonces, hemos hablado del versículo 1 y versículo 2 el sábado pasado, que nos dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Simplemente para recordar, hacer un breve resumen, Pablo enfatiza algo que ellos ya saben, por eso dice: como bien sabéis. Ellos ya estaban sabiendo cuáles fueron las persecuciones que habían tenido antes de llegar a Tesalónica, es decir, en Filipos. Y que sin embargo, a pesar de los azotes, a pesar de haber sido ultrajados, de haber padecido por causa del Evangelio, dice que no se atemorizaron, ni se echaron atrás, ni dijeron: por causa del Señor hay muchas pruebas, así que voy a dejar nomás al Señor. No, sino que dice que tuvieron de nuevo, es decir, tuvieron valor,
para proseguir adelante y seguir anunciando el Evangelio, cueste lo que cueste, para vivir conforme al Evangelio, cueste lo que cueste. Ahora, llegando al versículo 3, habíamos designado el título, ¿no es cierto?, de esta serie, que tenía que ver con las razones del ministerio de Pablo. Y una de las razones hemos visto ya de que su visita a ellos no había resultado vana, sino que Dios le había dado de nuevo para predicar el Evangelio. Ahora también la otra razón es porque Pablo tenía razones puras, ¿sí?, y aprobadas por Dios en el ministerio, es decir, para hacer el ministerio, es decir, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Y entonces comienza el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Había una razón pura de parte de Pablo en cuanto a la predicación y en cuanto al ministerio. Es decir, todo lo que él hacía, lo hacía bajo la luz de la conciencia filtrada por la palabra de Dios, delante de Dios. Ahora, dice el texto, nuestra exhortación. Porque nuestra exhortación, y acá tenemos entonces otra razón, ¿sí? Cada vez que empieza el texto con un porque, está argumentando algo, ¿sí? Está dando una razón, y acá Pablo entonces va a dar unas razones en cuanto al ministerio que Pablo estaba llevando a cabo. Y dice nuestra exhortación. Esa palabra exhortación es paraclesis. Perdón. Paraclesis deriva de la palabra paracaleo, ¿sí? Pero la palabra paraclesis particularmente que estaba utilizando aquí Pablo tiene que ver con un discurso persuasivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un llamamiento en el cual lo hace al lado de, ¿sí? Es decir, se pone al lado y llama con convicción. Ahora, lo llama también para amonestación. Y si recordamos el texto ahí en Hechos, cuando Pablo está ahí en Tesalónica, dice que él les exponía las Escrituras y les mostraba acerca de la salvación, es decir, cómo se cumplían las Escrituras en Cristo, ¿sí? Eso era una exhortación la cual Pablo estaba haciendo constantemente, aún inclusive el evangelio que Pablo siempre predicaba, era el evangelio de arrepentimiento. Y ese evangelio era el cual ellos habían creído. ¿Cómo sabemos? Bueno, ya lo hemos leído y hemos compartido en otras ocasiones. Pero algo verdaderamente llamativo es que ellos, al haberse arrepentido de sus pecados, inmediatamente dejaron sus costumbres de idolatría, por ejemplo, dejaron esa vida pagana, dejaron la vida inmoral para seguir y servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la consecuencia de la conversión, es decir, de haber nacido de nuevo, de haber creído en el Señor Jesús. Por eso nuestras vidas tuvieron que haber tenido un antes y un después desde que hemos creído en el Señor. Porque a partir del momento que hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo. Hemos obtenido la vida de Dios. Y claro que sin lugar a dudas allí empiezan un montón de luchas. Pero ahora el texto, volviendo aquí al texto, dice, porque nuestra exhortación. Y Pablo también en esta palabra paracalesis, también significa, es decir, en el griego, habla acerca de aliento y de consolar. De ponerse al lado para alentar y consolar. Y dice que nuestra exhortación
no procedió, gracias, no procedió de error ni de impureza. Cuando hablamos de que no procedió de error, esa palabra proceder denota el origen. Es decir, que el evangelio que Pablo estaba predicando y que predicó en todo lugar, su origen no fue el error. Su origen no fue tratar de engañar a las personas, no fue tratar de sacar algún provecho personal. Dice ahí el texto, no procedió de error. Esa palabra error es plane, es decir, con acento en la A, y el cual indica fraude, error, engaño. Son las artimañas. Pablo lo menciona esta palabra también en Efesios capítulo 4, versículo 14. En la última frase, voy a leer todo el versículo para que puedan seguirme con la lectura. Efesios 4:14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está esa palabra, error. ¿Sí? Es decir, eso, Pablo acá en Efesios justamente lo que está diciendo, está exhortando a los hermanos a que tienen que crecer en el Señor, que para eso también han sido dados los dones. Y dice, pero para que ya no sean niños fluctuantes, es decir, llevados por las circunstancias. Depende de las circunstancias, si es favorable, amo al Señor, le sigo al Señor, pero si tengo prueba, no. ¿Sí? Y aún inclusive en cuanto, como bien nos dice acá el texto, llevados por doquiera de vientos de doctrina. Es decir, Pablo sabía bien, como antes y como hay también actualmente, muchos vientos de doctrinas, pero la verdad es una. La doctrina fundamental es una, es la Escritura, es la palabra de Dios. Y Pablo lo que quería es que ellos estén firmes. Ahora dice que ese evangelio, volviendo al texto ahí en Tesalonicenses, ese evangelio no procedió de error. No, él no tenía en su mente, ni en su corazón, ni en sus intenciones, en sus motivaciones, pregonar algo que esté mal. Al contrario, él era perseguidor de la iglesia por su celo a Dios, pensando él que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando le amaneció, cuando Cristo ha venido a su encuentro, se dio cuenta entonces del error en el cual él estaba, y entonces procuró, encomendado por el Señor, hacer la tarea fielmente, su ministerio, pregonar el evangelio de manera fiel. Ahora también dice el texto que no procedió de error ni de impureza, es decir, no procedió tampoco de impureza. Esta palabra impureza es acatarsia, es decir, impurezas físicas o moral. Son aquellas inmundicias o concupiscencias. La concupiscencia son todos los deseos bajos, pecaminosos, que a veces están en nosotros mismos. Es decir, en la mente de Pablo no estaba, es decir, en el evangelio que Pablo predicaba, no había en absoluto impureza. Al contrario, en la mente popular no había relación entre la religión y la moralidad. Es decir, para ellos, normalmente los ritos que son paganos, religiosos, cada vez que hacían algún rito o hacían sus sacrificios, estaban relacionados con alguna clase de inmoralidad. Entonces, Pablo, al decir que su evangelio no procedió de impureza,
Él está distinguiendo bien de que el Evangelio es algo sagrado y es algo santo y que conlleva en sí mismo una separación del pecado, de una vida impura. Robertson dice que las iniciaciones de algunas de las religiones populares eran burdamente sensuales. Es decir, estaban rodeadas o toda esa religiosidad estaba rodeada de esa sensualidad, del pecado o de la misma impureza. Sin embargo, Pablo dice que su evangelio, dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Entonces vemos que Pablo guardaba fielmente su ministerio del error. Él predicaba la verdad. Él predicaba la verdad. Y a la vez también él mantenía esa distinción con el pecado. Es decir, él tenía una ética pura. Una ética pura. Pero en tercer lugar, el mismo texto, el mismo versículo nos dice, ni fue por engaño. Es decir, que su exhortación tampoco fue por engaño. Esta palabra engaño es dolos, ¿sí? Con acento en la O también, en el griego, que significa atrapar con anzuelo, acechanza. Ryrie dice que el mensaje de Pablo no estaba en la atmósfera del engaño. La palabra se usaba tocante a la pesca o a la caza, por medio de cebar un anzuelo para enganchar al pez. Y de ahí cualquier otro tipo de diseño astuto para seducir y atrapar a las almas. Eso es lo que decía Ryrie. Ahora, Pablo dice que su exhortación no procedió del error, del engaño. Es decir, que él no estaba encubriendo nada. No estaba tratando de cazar las almas de una manera engañosa. No estaba tratando de retener a las personas de una manera engañosa, sino que iba con la verdad del Evangelio de Dios. Y fielmente ha predicado el Evangelio, diciendo que Cristo vino y murió por los pecadores para poder llevarnos a Dios. Que Él ocupó nuestro lugar. Que Él se hizo cargo de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, y que la santa y justa ira de Dios fue descargada sobre Él. Y de esa manera entonces nosotros hemos sido liberados de la ira venidera. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Dice, en ningún momento fui con engaño a ustedes. No traté de seducirlos. Les hablé la verdad del evangelio. Pablo también lo dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda Corintios 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este texto es muy fuerte porque Pablo dice, como de parte de Dios, es decir, Dios mismo está hablando por medio nuestro, ¿sí? Estamos diciendo algo en nombre de Dios, por lo tanto, no son nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios. Y también dice, delante de Dios. Pablo entonces, en este sentido, su conciencia está sensible, sabiendo que todo lo que él tiene que decir es lo que Dios quiere comunicar. Entonces, y por eso dice, hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros no estamos tratando de falsificar la palabra de Dios. No andamos poniendo astucias para tratar de seducir a los otros y de tenerlos atrapados. Nosotros predicamos la palabra de Dios delante
de Dios. Y Pablo dice en el versículo 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando Pablo acá entonces va a estar justificando y dice, sino que fuimos aprobados por Dios. Este sino está justamente marcando un contraste. Es decir, que su exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño, sino que, es decir, lo contrario es que fuimos aprobados por Dios. Lo que nosotros le decimos, la exhortación que le dimos, es de verdad, es pura y es sin engaño. Entonces, dice que fuimos aprobados por Dios. Esa palabra aprobado es dokimazo. Esa palabra aparece en el mismo versículo también, a la última frase, dice que prueba nuestros corazones. Esa palabra probar es la misma, ¿sí? Dokinazo. Y justamente se utiliza, ¿no?, para poner a prueba, para comprobar, es someterlo o examinar, eso significa. Es decir, esta palabra era utilizada para describir el examen al final de los estudios, por ejemplo, de los estudiantes de medicina. Era también usada para los joyeros para probar la calidad del oro que se ponía en el crisol y se pasaba sobre el fuego. Es decir, que Pablo indica entonces que él fue probado por Dios, pero a la vez el texto dice que fue aprobado por Dios. Y esto es algo sumamente importante, porque Pablo tuvo en estos dos sentidos. Fue probado, es decir, fue puesto a prueba, y una vez sometido a prueba, dio aprobado. ¿Se entiende? Es decir, todo examen es para saber si estamos aptos o para saber si no estamos aptos. Bueno, entonces dice que Pablo, que cada vez que él predicaba el Evangelio, él hacía este examen. Él predicaba el Evangelio que era aprobado por Dios. ¿Y esto cómo entonces lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, en primer lugar, por lo que el resultado que en ellos hubo. ¿Sí? Pablo le dice, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo estaba descansando en la autoridad y en el poder de la palabra, que produce esa convicción en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo dice, yo les prediqué el Evangelio, y lo que se ha visto en ustedes es el resultado de la obra de Dios, es el resultado del obrar de la palabra de Dios en ustedes. No fue causa nuestra, no fue nuestra sutileza, no fue nuestra predicación, no fue nuestra estrategia evangelística, no. Es la palabra de Dios la cual tiene poder y la que ha transformado sus vidas. Entonces Pablo dice de esta manera que él se veía aprobado por Dios, sino que fuimos aprobados por Dios. El que le dio la aprobación, el que le dio el ok, fue Dios mismo. Dice, ¿para qué? Para que se nos confiase el Evangelio. Decíamos, ¿no? Entonces que Pablo indica que fue probado por Dios y aprobado por Dios continuamente para el ministerio en toda su vida. El tiempo verbal es un tiempo perfecto, el cual indica que es algo continuo, ¿sí? Es un tiempo perfecto, es decir, que era constantemente.
A cada momento Pablo era probado. A cada momento también era aprobado para que siguiese haciendo esa tarea la cual Dios le había encomendado. Y el texto dice ahí, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. El propósito de esa prueba era que Dios mismo le confiara el Evangelio. O mejor dicho, o dicho de otra manera, al haber sido ellos aprobados por Dios, Dios les confió el Evangelio para que ellos siguiesen predicando. Ahora, esa palabra confiase, ¿sí? En el original es pisteuos, viene la palabra pistis, que significa fe, creer, ¿sí? No está denotando confiar en, es decir, no es que Dios estaba confiando en ellos, sino que Dios le estaba confiando a ellos. Dios le daba la responsabilidad a ellos para que cumpliesen este ministerio. Es decir, a Pablo, a Timoteo y a Silas. ¿Sí? Acuérdense que estaban los tres, este era el equipo evangelístico, misionero, que estaban predicando el Evangelio. Es decir, de que Dios le había encomendado, Dios le había fiado, Dios le había, podríamos decir, le había dado el crédito a ellos para que ellos llevasen el Evangelio a otros. Les confió eso, para que predicasen el Evangelio. Pero dice también Pablo, así hablamos. Y esa palabra así tiene que ver con esto, ¿no? De esa seguridad. Así como Dios nos confió, así mismo hablamos. ¿Sí? Esa palabra hablar la leo, es anunciar, dar a conocer, contar, decir, predicar. Esta es una reivindicación de lealtad al llamamiento y al mensaje de Dios. Es decir, que Pablo, cuando dice que así hablamos, está reivindicando, es decir, está diciendo que eso que Dios le había encomendado, a sí mismo él estaba haciendo. Ahora, recordemos también en el contexto en el cual había algunas personas que se habían levantado predicando un falso evangelio, y aún inclusive celosos del ministerio de Pablo, decían que lo que Pablo predicaba era algo falso. Por eso Pablo se ve en la necesidad de poner estos puntos en orden. Es decir, el evangelio que llegó a ustedes, aún a pesar de las persecuciones, lo seguimos anunciando. Porque si fuese un evangelio de error, ya lo hubiese dejado. Si hubiese sido un evangelio de impureza, estarían viviendo como antes vivían, en la lascivia, es decir, en pecados desordenados. Pero sin embargo, Pablo le dice que a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, de haber sido ultrajados, de Dios recibieron la fuerza, el denuedo, la convicción para seguir predicando el Evangelio. Y que por eso este Evangelio que él predica no es de error. Y dice, este es el Evangelio que Dios nos ha confiado a nosotros. Y eso que Dios nos confió a nosotros, eso mismo hablamos. No disminuimos nada, no diluimos nada, no agregamos nada. Es el Evangelio de Dios. A propósito, eso fue lo que ha hecho que el Evangelio, o mejor dicho, que el ministerio de Pablo haya sido efectivo. Predicaba y anunciaba la Escritura. Pero también nos dice el versículo 4, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Acá pone el énfasis en lo negativo y dice, no como para agradar a los hombres. Esa palabra agradar es aresco, que es ser agradable o ser aceptable. Es decir, Pablo no trataba de anunciar un evangelio que de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las personas.
No, él anunciaba el Evangelio de Dios. Aquel que llama al pecador al arrepentimiento. Al lugar donde iba, él predicaba el Evangelio, no predicaba otra cosa. No lo cambiaba de acuerdo a las circunstancias. Si tenía muchas persecuciones, no, entonces vamos a cambiar el Evangelio. No, él predicaba el mismo Evangelio siempre. Y dice acá el texto que no era para agradar a los hombres, es decir, su preocupación no era agradar a los hombres. Poco le importaba tratar de agradar a los hombres. O mejor dicho, nada le agradaba. Nada procuraba agradar a los hombres. Él principalmente, como bien dice, sino a Dios. Fíjense un texto en el capítulo 2, versículo 15. Aparece esta palabra agradar. Dice, hablando del testimonio de la iglesia, que eran imitadoras de la iglesia en Jerusalén o en Judea, ¿no es cierto?, que estaban padeciendo. Dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. En el capítulo 4, versículo 1, aparece también esta palabra agradar. Dice, por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esa es la ética a la cual Pablo estaba pregonando. Esa era el estilo de vida que Pablo mismo vivía. No procuraba agradar a los hombres, procuraba agradar a Dios. Y claro que esto le trajo problemas. Porque agradar a Dios es vivir una vida diferente a la del mundo. No es engancharse en los negocios propios de este mundo o haciendo malversaciones como el mundo lo suele hacer. Pablo lo que quería era agradar a Dios. Y por eso lo que hacía era cumplir lo que Dios le había encomendado. Es más, Pablo le había dicho a Ananías cuando Pablo se convierte y estaba ciego, le dice a Ananías que vaya a buscarlo a Saulo, al que antes perseguía la iglesia. Dice, porque instrumento escogido me es este, y él va a llevar mi nombre, dice. Está ahí. Entonces Pablo sabía que esa era la tarea que Dios le había encomendado y él quería ser fiel al Señor. Es decir, no agradaba a los hombres, sino que procuraba agradar a Dios. Y por eso dice el texto, sino a Dios. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo también hablando acerca del Evangelio, el cual él predicaba, y anunciando que no hay otro Evangelio, que hay uno solo, es el Evangelio de Jesucristo. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, que Pablo, aún a pesar de las persecuciones, él con su mayor deseo y corazón anhelaba agradar a Dios. Y vivía para cumplir ese propósito en su vida. Finalizando, dice ahí el texto, para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Que prueba nuestros corazones. Esa palabra probar es dokimazo, la misma que hemos mencionado hoy. Es probar, es examinar, comprobar, someter. Y dice que también esta palabra tiene una declinación que es saber distinguir. Y cuando Pablo dice que Dios prueba nuestros corazones, Él es el que puede discernir. Él puede diferenciar las cosas más íntimas de nuestros pensamientos.
Pablo dice, yo voy a dar cuenta delante de Él, por lo tanto, a Él quiero agradarle. Él es el que prueba mi corazón. Él es el que me dice si estoy aprobado o no. Ahora, concluyendo ya en esta noche, tenemos que entender algunas cosas que son muy importantes de este texto, lo cual Pablo enfatiza, y también de modo aplicativo. El ministerio de Pablo no tomó, argumentos meramente humanos, filosóficos, o aún instrumentos para tratar de engañar a las personas y atraparlas. Es decir, ningún ministerio puede estar basado de esta manera, ni puede iniciarse de esta manera. Tiene que hacerse con el Evangelio. Es decir, hay que hablar con la verdad. Ninguna iglesia verdadera va a permanecer, delante de Dios, va a permanecer delante de Dios si no predica el Evangelio santo, el Evangelio verdadero. Ahora, esta es la primera exhortación. La exhortación entonces es a predicar la verdad, a que el ministerio esté fundado en la verdad. Ahora también la segunda cosa que podemos sacar a modo aplicativo es que debemos, para poder estar en el ministerio, estar aprobados por Dios. Cada uno de nosotros podemos hacer examen de conciencia bajo la luz de la palabra. Y podemos entonces examinarnos y saber si estamos siendo aprobados por Dios o no. O si quizás tenemos una vida impura. O si quizás tenemos una forma de manejarnos, ya sean los negocios o ya sea en nuestra vida de relación, de una manera incorrecta. Debemos estar aprobados por Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestras vidas, porque somos cristianos siempre y la ética moral de Dios se rige en nuestros corazones en todo lugar, no solamente cuando nos congregamos en la iglesia. En todo lugar somos creyentes, en todo lugar somos cristianos. También, tercera aplicación entonces, es preguntarnos cuál es nuestra motivación para hacer las cosas. Pablo decía que Dios es el que prueba mi corazón y yo quiero agradarlo a Él. Pablo decía eso. ¿Con qué motivación haces las cosas? Cuando el servicio a Dios te es un peso, te es una carga, te es algo molesto, te es algo fastidioso, me es lamentable decir, pero en realidad no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al ojo. Porque en realidad el servicio a Dios brota del corazón. Es decir, porque uno quiere agradar a Dios y lo quiere hacer para el Señor. Y entonces no se torna una obligación. Más bien es el deseo, es la convicción del corazón de querer hacer esto. En el ministerio en el cual puedas estar, con los niños, adolescentes, o en cualquier otro ministerio. Y de allí entonces que tu motivación debe ser el Señor mismo. Debe ser agradar al Señor. Debe ser que cuando el Señor te examine puedas ser aprobado. Puedas ser aprobado. Pablo tenía una motivación bien clara y definida, que sabía que también que el Señor no es deudor de nadie, y sabía también que el Señor lo iba a recompensar.
Y por eso dice el texto que el Señor prueba su corazón. El Señor prueba su corazón y que sin lugar a dudas Él va a recompensar de acuerdo a esto. Hay varios textos, aún inclusive en el mismo capítulo, versículo 19 y 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo estaba sabiendo de que esa es su corona, es decir, el resultado de la fe de los otros hermanos. La conversión era el resultado de que ellos habían hecho bien su labor y que Dios entonces iba a recompensarlos por eso. Es más, Pablo dice: no hay mayor recompensa que el que ir ante la presencia del Señor e ir con ustedes que han sido salvos por la predicación de mi evangelio, es decir, porque yo les he predicado el evangelio. Qué gozo más grande que poder llevar almas a los pies de Cristo y en el día del juicio, o mejor dicho, en el día del Señor, en el día de gloria, ¿sí?, poder estar delante del Señor con estas almas a las cuales nosotros mismos le hemos podido predicar el evangelio. En 2 Timoteo también Pablo habla acerca de que el Señor va a dar corona, ¿sí?, a todo aquel que ama su venida. Es decir, Pablo entonces reconocía y sabía que Dios es galardonador. Dios premia a todo aquel que es honrado y que se maneja de manera digna del Evangelio en su vida y en el ministerio. Y por eso, esto quería dejarles también como iglesia. Esta es una iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica. Y Pablo es el siervo modelo, porque él ha obrado de una manera correcta e íntegra delante de Dios. Y que entonces nosotros podamos tomar estos dos modelos y aplicarlo de manera global, general en nuestra congregación, pero a la vez también cada uno de nosotros seguir este modelo que Cristo mismo es, y que Pablo también ha sido imitador de Cristo. Entonces, siguiendo nosotros ese ejemplo de pureza en el Evangelio. Por tanto, nuestra exhortación, decía Pablo, no procedió de error, fue en verdad. Fue la palabra de verdad. No fue de impureza. Hablaba de una ética moral pura ante los ojos de Dios, separándose del pecado. Y no fue por engaño, sino que fue con la verdad, sin sutilezas, sin tratar de atrapar a las personas, sino que cada una de las personas decidiera voluntariamente por el Señor. Así nosotros estamos aquí hoy, voluntariamente. Y por eso damos gracias al Señor entonces por su palabra, para que nosotros también podamos vivir de esta manera, tengamos esta razón pura y aprobada en el ministerio y en nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos las gracias a ti en esta noche por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Señor, tú conoces nuestros corazones. Gracias porque tú nos enseñas la verdad, esta verdad la cual no puede ser adulterada, no puede ser cambiada, es permanente. Es la verdad de tu palabra. Es la verdad del Evangelio, el cual también nosotros queremos predicar fielmente tu palabra. No para engañar a nadie, al contrario, queremos que salgan del engaño, que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Salvador, porque el engaño de Satanás es decirle de que mientras vivan así como vivan, no pasa nada, que Dios les va a perdonar y que todo está bien, pero sin embargo, esa es la mentira de Satanás. La verdad es que hay un juicio y todo aquel que no ha creído en Jesucristo, arrepentido de sus pecados, caerá
la ira de Dios sobre esa persona. Y Señor, gracias te damos porque nosotros podemos pregonar, predicar, anunciar el Evangelio libremente. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados por ti, delante de ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.